Hola amigos, hoy es 20 de julio de 2020. ¡Viva nuestra independencia! El Día de la Independencia Nacional. Bueno, un festivo acá soleado en Cali, en esto que le he denominado yo la Academia al Parque. Haciendo pues el seguimiento de esta dogmática jurídico-penal. En la construcción hacia lo que se considera pues teoría del delito ya en la fase científica. Pero antes de eso, pues por eso quise darles como un ejemplo allí en ese escenario donde están los grandes genios del derecho penal. Y damos unos ejemplos, el caso de la cisterna, y estábamos hablando de los monopolios que tanto inciden en la generación de riesgos jurídicamente desaprobados. Porque la verdad es que miren, hoy en día uno solamente escucha noticias de los noticieros locales y nacional, pero temas de siempre que no salen de una política criminal de impacto, que mataron a fulano, que hurtaron no sé qué cosa, que mire que la gente que saquea, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno nunca escucha, cogieron a tal representante de tal monopolio porque es el que está contaminando nuestros recursos naturales, nuestros ríos, al producir en esos monopolios farmacéuticos todo eso que vierten a los ríos, de las empresas piratas urbanísticas, hoy muy de moda. Miren ustedes el caso de Cartagena sobre el Bradeleso, el Acuarela, todos estos edificios que se construyen con anuencia criminal de los gobernantes de turno, produciendo entonces todos esos factores de riesgos. Ahora la industria farmacéutica sacando partido de estas situaciones, y así por el estilo, día a día estamos encontrando nosotros de que son los monopolios del crimen los que están ubicados en primer plano, pero de eso nunca tenemos noticia, escasamente por ahí, muy rara vez. Y entonces a esa criminalidad es la que deberían ponerle toda la atención. Pero bueno, sigamos entonces con este estudio dogmático. Tan interesante que es para uno poder entender estos temas. Miren, es que a veces la gente le preguntan a usted, a los colegas incluso, y en el gremio de los jurisconsultos, que este tema de la dogmática jurídica, que si eso es de importancia o no. Yo creo que debemos ponerle todo el empeño a entender esto de la dogmática jurídico-penal, y ahora vamos a ver por qué. En la transición hacia este sistema penal acusatorio que nos cogió así a mansalva, de una legislación inquisitiva, mixta, ahora, y de tendencia acusatoria, pues realmente nunca estábamos preparados para ello. Al punto de que siempre cuando se dan situaciones como la que está sucediendo hoy en día con el de la pandemia, y ahora con toda esta situación de audiencias de carácter virtual, pues hombre, es donde debemos establecer los retos frente a esa situación. Pero creo yo que hoy por hoy la justicia está en crisis completamente, y más con este sistema judicial en el que no se están dando las garantías a los abogados para que atiendan a sus clientes en las cárceles. Una situación de salud que nunca podrá ser por encima de realmente la representación que debe tener como abogado de confianza uno a su cliente. El acceso a la justicia. Hay gente que en estos momentos reclama. Mire, la criminalidad se ha disparado tremendamente aquí en Cali, por lo menos. Los operativos de la policía son eficientes, pero no suficientes, y lo estamos escuchando a diario. La criminalidad en estos momentos de impacto, o sea, la callejera, esa que yo denomino pues del día a día, esa criminalidad se ha subido. Y entonces, frente a ello, ¿cómo le respondemos
en este ejercicio del derecho, la justicia, no solamente para que le den resultados a las víctimas, sino también nosotros como defensores dándole pues obviamente la defensa adecuada a una persona. Y ahora vemos entonces la razón del por qué es tan importante estos temas de dogmático jurídico penal. Entonces, les decía a ustedes que en ese gran escenario, donde se está dando la conferencia, en la cual pues yo soy el moderador allí, pero miren ustedes lo siguiente, y hablábamos de la incidencia que tuvo entonces César de Beccaria con su gran bestseller jurídico de su época, siglo XVIII, con el tema pues de los delitos y las penas. También estábamos viendo la importancia que tuvo otro gran jurista alemán. En este caso me refiero a von Feuerbach, con esos apotemas, aforismos como el de que dice que nulo es crimen, nula pena sin ley. Entonces todo eso dentro del garantismo, y del que tenemos muy buen referente a Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, de los juristas italianos en este caso, que aún pues viven en este pleno siglo XXI. Pero de ellos son esa clase de garantismo que después sería importante hacer un video en relación con ello, para que ustedes se den cuenta en relación con todo lo que tiene que ver con este sistema penal acusatorio. Entonces les decía los principios de inmediación, el principio de publicidad, el principio de contradicción, de confrontación y muchas más garantías. Obviamente que tienen gran incidencia, y pensamos que en este sistema penal acusatorio pues queda allí todo procesalmente dado para que se tenga eficientemente la intervención de la justicia. Y obviamente viene entonces la dogmática jurídica penal, que es la que tiene pues obviamente la mayor incidencia respecto de los criterios de valoración, de objetividad, y de cómo entonces se debe dar respuesta a ese estado social de derecho. Entonces tenemos una Constitución política del 91 que da todos esos elementos allí. Mire, cuando se dice el artículo primero de que Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y la prevalencia del interés general. Ahí nomás confluyen varios principios elementales del derecho. El artículo segundo, cuando habla de fines esenciales del Estado, al final dice asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Eso tiene que ver con dogmática jurídico-penal. Ahora vemos por qué. Cuando dice aquí la norma también, el artículo 95, de que las personas son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Y habla también del principio de solidaridad, el de responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la salud o la vida de las personas. Y se dan todo, entonces en principio ya empiezan ahí a crearse posiciones hasta de garante dentro de esos criterios formales, que ahora entonces, para que lleguemos y caigamos en esa nota interesante del funcionalismo sistémico de Günther Jacobs frente a esa competencia por organización y competencia institucional que generan lo que conocemos como hoy por hoy ámbitos de competencia, y de los que se desprenden posiciones de garante. Entonces, para poder llegar a eso hay que entender obviamente todo esto, lo que precedió al nacimiento científico en teoría del derecho penal, porque pues si no, entonces no vamos a poder entender jamás, no podemos caer así como en paracaídas ahora en esta nota nomás, sin haber transitado por todos estos escenarios del siglo XVIII, XIX, XX y ahora
el 21. Entonces, la incidencia que tienen, y presten mucha atención, pues resulta de que les dije la vez pasada también del gran jurista alemán también, de Rudolf von Ehring, por lo menos citando dos obras importantísimas de él, que es la lucha en el proceso, la lucha en el derecho, o la lucha por el derecho, y el fin en el derecho. Esas dos grandes obras bestseller de su época también tuvieron que ver, y el pensamiento de este jurista marca en esencia la importancia para escindir dos partes que componen la conducta punible, que es la antijuridicidad y la culpabilidad, porque bien posteriormente fue para empezando el siglo XX, 1906, que ahora de los que vamos a hablar ahora, del esquema clásico, Franz von Liszt y Ernest von Belling, son los que introducen pues el criterio o el elemento que se conoce como el de la tipicidad. Y entonces vamos a examinar lo siguiente. A ver, que en este tema de la dogmática se dice lo siguiente: dice, la dogmática es el límite del poder punitivo del Estado, es garantía de la realización de los derechos fundamentales del procesado al interior del proceso penal, y sobre todo hace más segura la aplicación proporcional, igualitaria y justa del derecho penal. El conocimiento sistemático garantiza dominio sobre la materia penal y con ello contribuye al logro de la seguridad jurídica, cometido esencial de un Estado social y democrático de derecho. Mire que entonces ya comenzamos a ver que el preámbulo de nuestra Constitución Política del 91, el artículo primero y el segundo sobre fines esenciales del Estado. Ahora, miren, examinemos otro aspecto aquí frente a la dogmática, y se tiene este criterio por lo menos referido por Rotzin, refiriéndose a un jurista español como Jean Bernat. Dice que un no alemán, o sea un español, haya hecho recordar frente al criterio de los críticos de la reforma al derecho penal el significado de la dogmática, hace posible por consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del derecho penal, hace posible sustraerle la irracionalidad a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, ojo con esto, más imprevisible será la decisión de los tribunales. Más dependerá del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución. Y esto tiene mucho sentido, mis queridos amigos. ¿Por qué razón? Porque miran ustedes, cuando estábamos estudiando ese reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en el tema de un delito de carácter sexual, pues se manejara el tema del error de prohibición invencible, disculpante de la responsabilidad, nos hace ubicarnos en ese artículo 32, numeral 11 del Código Penal nuestro, Ley 599 de 2000, y todo el criterio y concepto que allí aparece del esquema finalista de Hans Belzel sobre la teoría estricta de la culpabilidad y de cómo se resuelve entonces frente a ese error de prohibición vencible o invencible. Entonces el invencible pues determina la respuesta a absolver, pero si es vencible da una aplicación de pena con dolo atenuado, muy diferente al del error de tipo del numeral 10 del artículo 32 bajo la teoría estricta de culpabilidad, también del esquema finalista de Hans Belzel. Quizá más adelante volvamos sobre ese punto, pero allí ese error de tipo, la respuesta es diferente a este error de prohibición. Y entonces, si uno no tiene claro esos conceptos en dogmático jurídico penal, pues vale la pena aquí insistir en lo que dice Jean Bernat
y que lo presenta Klaus Rosin al decir pues que entonces cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerá del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución. De allí que entonces es muy cierto cuando se dice que la dogmática es el límite al poder punitivo del Estado. Quizás por acá más adelante encuentro yo también otro criterio que indica que el Código Penal es la carta magna del delincuente, pero no queriendo significar que es en el que están dadas las garantías para defender a esa persona y que se le va a encontrar, si se le encuentra responsable, pues obviamente tiene todo la finalidad de la pena como tal. Pero no es que se trate de generar una impunidad frente a algo que se comete, no, sino simplemente darle esas garantías fundamentales a esa persona que se ha ido en contra del derecho. Pues miren lo siguiente, resulta de que para mitad del siglo XIX, pues aún todavía no se había definido o no había claridad entre esos dos criterios sobre la antijuridicidad y la culpabilidad. Y fue para 1867 un discípulo de von Jhering, que respondía al nombre de Adolfo Merkel, quien impulsó la discusión de la distinción entre ilícito y culpabilidad. Y justamente el maestro von Jhering, para ese año también, el maestro le dice a su discípulo, o se opone a la tesis de su discípulo, realizando una distinción entre lo injusto y lo culpable. Lo que pasa es que Adolfo Merkel concretamente tenía el criterio de que eran lo mismo. Miremos lo siguiente. Dice que ese impulso devino de lo que propuso Adolfo Merkel en 1867, ese impulso devino de la identidad que este autor reconocía entre esos conceptos. Para él lo esencial del ilícito es la imputabilidad. Lo ilícito es la lesión del derecho, como un poder espiritual que solo podría ser afectado como tal por un suceso que esté referido a la voluntad inteligible del hombre. El ordenamiento jurídico está integrado por un conjunto de prohibiciones y mandatos que se dirigen a través de órdenes a la voluntad del hombre capaz de imputación como destinatario de esas normas. Entonces, Adolfo Merkel decía, el derecho es un poder espiritual y el hombre es un ser que en esencia piensa, que es responsable de sus actos. Lo ilícito sería, entonces, lo contrario al derecho realizado por un hombre imputable, motivable por las normas. Lo ilícito es entonces idéntico a lo culpable en Merkel. Pero viene entonces Jhering y le dice, no señor, eso no es así. Dice Jhering, para él, lo ilícito objetivo se debe predicar allí donde una voluntad humana extraña se contrapone a mi derecho. En cambio, lo subjetivo estaría referido exclusivamente a una posición espiritual. La pretensión de señorío o respeto del poseedor de un derecho subjetivo en el sentido de la teoría de los imperativos o de la pretensión de validez del derecho frente a la voluntad individual sin más ni más. De esa manera, pero entonces fueron otros juristas que posteriormente, por esa época también influyeron, como fueron Thon, Thon, para que me entiendan, y Goldsmith. Por lo menos dicen que Thon concretó aún más esa situación ya delineada por Jhering
y sostuvo que el derecho es un complejo de imperativos manifestados en normas que motivan a los hombres a la realización de conductas adecuadas a esos mandatos. O sea que la norma jurídica es un imperativo. Si coges el artículo 103 del Código Penal nuestro, dice: el que mate a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Por ende, estamos ante un imperativo, es decir, si se da un resultado que es muerte, entonces ahí estará quebrantando la norma como tal. Pero en el fondo lo subjetivo es: ¿por qué razón obraste de esa manera sabiendo que debías obrar de otra forma? Entonces, lo primero tiene que ver con la antijuridicidad, y en esta época se hablaba de la formal, pero quizás vamos a ver que fue Frank von Liszt y Ernest Belling ya cuando empiezan a darse los criterios del tipo penal, donde hacen parte también aspectos subjetivos, al que lo vamos a ver más adelante por cuestión del tiempo. Pero entonces, para que entendamos que hay antijuridicidad formal y antijuridicidad material. Como tal, por ejemplo, si cogemos la Constitución política nuestra, pues ahí de entrada, en esos principios contemplados en el artículo primero y el artículo segundo, cuando nos habla de que los fines esenciales del Estado, pues es que mantener la convivencia y un orden justo. Y cuando se habla de eso, pues estamos hablando con el modelo tripartita que tenemos, del legislativo, del ejecutivo y el judicial. Cada una de las tres ramas, según pues derivado todo de Montesquieu. Conceptos del iluminismo francés para el siglo XVIII. Y entonces, por esa razón, un Estado, en el nuestro, pues al hablar de tipicidad, es a la norma como tal de la antijuridicidad, en la que no se debe ir en contra de la norma, de lo que está allí estipulado, porque si se da ese resultado, pues entonces miramos todo lo que es el enjuiciamiento a través de la conducta punible típica, antijurídica y culpable. Pero bueno, para que vamos por poco a poco y podamos entender mejor la situación, sigamos, porque Goldsmith, defensor de la teoría de los imperativos, y aquí hablar de la teoría de los imperativos es eso, ¿no? Es decir, usted no hagas esto, un imperativo, teoría de los imperativos. Capitalizó las bases sentadas por Thom, sosteniendo que al lado de la primera norma, o sea, de la norma del derecho objetiva, existe una segunda norma no explícita, que impone al hombre adoptar su conducta interior, de modo necesario como para responder en su conducta externa a las exigencias impuestas por el ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de ordenamiento jurídico, pues estamos hablando no solamente de nuestra constitución política, sino de nuestros códigos y de todas las normas. Y entonces se dice que de esa manera la norma de derecho prohíbe o manda el resultado y fundamenta con ello el ilícito objetivo: no matarás. Y la norma de deber ordena una motivación conforme a la ley, fundamentado de esa forma a la culpabilidad. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué mataste si la ley prohíbe el no matarás? Entonces, dos conceptos y criterios que fueron creados y constituidos antes de que se diera por Frank von Liszt en 1906 el asunto de la tipicidad. Bueno, sigamos entonces. En el sistema creado por Thom y perfeccionado teóricamente por Goldsmith, ilícito equivale a la lesión objetiva del bien jurídico. Culpabilidad equivale a lesión subjetiva del deber. El deber ser y no hacer. Situación que posibilitó para siempre
la distinción tajante entre antijuridicidad y culpabilidad. Con ello, estos autores sentaron las bases para la comprensión de un injusto objetivo y una culpabilidad subjetiva, aspecto de suma importancia para el desarrollo posterior de la dogmática penal. Fue a partir de estas ideas entonces que Franz von Liszt, del esquema clásico alemán, en el estudio propiciaron un análisis sistemático del estudio del derecho. Porque Liszt también aplicó al derecho penal las derivaciones de la idea de fin desarrollada por Ihering en la filosofía del derecho. Acuérdense cuando estaban las dos obras, la lucha por el derecho y el fin en el derecho, de Rudolf von Ihering, pues obviamente que fueron los que sentaron las bases pues, para que Franz von Liszt entrara a hacer el inicio de la fase científica del derecho penal. Decía Franz von Liszt: como ciencia eminentemente práctica que trabaja continuamente para satisfacer las necesidades de la administración de justicia, creando siempre nuevos frutos, la ciencia del derecho es y debe ser una ciencia propiamente sistemática, pues solamente la ordenación de los conocimientos en forma de sistema garantiza aquel dominio seguro y diligente sobre todas las particularidades, sin el que la aplicación del derecho entregada al arbitrio o al azar no pasaría de ser un eterno diletantismo. Tanto para Binding como para Liszt, el objeto de estudio y sistematización de la ciencia del derecho penal era el derecho positivo. Ello es entendible desde el punto de vista de que la fundamentación de un sistema se enmarca en el positivismo jurídico. Sin embargo, ese positivismo era reducido al naturalismo, pero no a un naturalismo biológico, como lo hicieron César Lombroso y Enrico Ferri en el esquema, en la escuela positiva italiana. Antes de ellos, pues Francisco Carrara con el modelo la escuela clásica italiana. El método, entonces, era un naturalismo sociológico. El método de trabajo es en esencia formal, apegado a una causalidad naturalista en el que prima la vinculación a la ley. De esta manera, en ese modelo causalista del positivismo cientificista, el delito y sus categorías como máximo nivel de abstracción conceptual están presididos por la causalidad naturalística. Miren que aquí entonces surge todo ese tema de la causalidad, y allí por eso cuando el artículo 9 del Código Penal dice que para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Y es que esto es tan importante de la causalidad, pues para explicar entonces, como vamos a ver ya será en otro espacio en el que sigue, porque viene en todo este tema de la teoría de la equivalencia de las condiciones, o sea, sine qua non, la teoría de la relevancia, y así entonces criterios sobre causalidad, tratando de entender entonces qué conductas se consideran explicativas de ese resultado. O por adelantarme y darles un ejemplo, porque en este esquema, por ejemplo, en este esquema clásico, vaya problema si tenía frente a esa conducta, porque debemos entender que es una acción, como está establecido pues, en el artículo 25 del Código Penal, que dice o reza que la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Y la acción entonces fue un criterio que
se establece entonces en esta naciente teoría del delito, de esquema clásico, porque es una acción típica, antijurídica y culpable. Pero vamos a ver, entonces les decía, el problema frente a esa acción típica para establecer esa relación desde el punto de vista naturalístico sociológico, como explicación de que es la acción de un ser humano que se exterioriza en un resultado. O sea, la fuerza mecánica, cuando yo pues exteriorizo esa acción mía dando lugar a un resultado antijurídico. Entonces es la exteriorización, es una acción naturalística como tal. Entonces el problema en teoría del delito, en este esquema clásico, cuando se trata en un caso de homicidio, entonces si se tiene presente el asunto de la teoría de la teoría de la equivalencia, es tan responsable el que fabrica el revólver como el que produce los proyectiles, y es responsable hasta los padres de ese criminal por haber dado lugar al nacimiento de esa criatura. Es decir, ahí hay un aspecto que lo vamos a ver más adelante, pues para no avanzar y crear de pronto una confusión de antemano. Pero lo que quiero decir es que, como dice aquí, de esta manera, en ese modelo causalista del positivismo cientificista, el delito y sus categorías, como máximo nivel de abstracción conceptual, están presididos por la causalidad naturalística. Lis aplicó al derecho penal las derivaciones de la... les comenté eso. Es por eso que el punto de inicio de su programa político-criminal es el preguntarse por la función y justificación de la potestad penal estatal. Lis propuso que la pena tuviera una finalidad de prevención especial, que operase a favor de la resocialización del condenado y para evitar la reincidencia. En el denominado programa de Marburgo, enfatizó que la prevención especial se cumplía de 3 modos. Primero, asegurando y protegiendo a la comunidad por medio del internamiento del reo. Segundo, intimidando al autor en relación con la comisión de nuevos delitos. Tercero, mejorando al reo para evitar que reincida en el delito. Esa función coacción para Lis, pues miren ustedes cómo estaba señalada. Y nuestro artículo 4 de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, dice que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. De hecho, entonces, parece ser pues que daba más prevalencia a la prevención especial que a la prevención en general. Sí, aquí encuentro esto que les decía ahora. El derecho penal tenía asignada una función de mantenimiento del orden jurídico, pero asentado en principios garantistas, pues el Código Penal es la carta magna del delincuente. Protege no a la actividad, sino al individuo que se rebela contra ella. Le garantiza el derecho a ser castigado, solo si se dan los presupuestos legales y solo dentro de los límites legales. Eso es. Vamos avanzando entonces al sistema del delito, en este esquema. A ver si estoy sobre el tiempo. Sí, vamos a darle. El sistema se representó como un binomio. Por una parte, un componente objetivo que se reflejaba a través de los elementos de tipicidad y antijuridicidad, y la parte subjetiva que correspondía al elemento culpabilidad. Entonces existía una vinculación estrecha entre ese entendido del delito en sentido objetivo formal y el concepto de Estado de Derecho predominante en ese momento, que se materializaba en la pretensión de alcanzar la seguridad de la aplicación de la ley y la calculabilidad del derecho. De ahí que el juez se encontrará vinculado a conceptos sistemáticos sencillos y verificables.
Esa fue la propuesta de Frank von Liszt. En ese sistema lo primero que debía afirmarse era la acción. Luego los predicados de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La acción fue la base del sistema. El sistema Liszt-Belin separaba el delito en el aspecto físico y en lo psíquico. La acción era producto de la naturaleza, era un concepto físico causal en virtud del cual la voluntad humana era concebida en su función estrictamente causal, mecánica y corporal, que no incluía en su interior la capacidad de conducción del proceso causal. Entonces, ¿qué era la acción? Era un movimiento corporal físico que producía una modificación del mundo exterior. Ese movimiento corporal representaba en sentido estricto la acción y la modificación del mundo exterior era el resultado. La primera se vinculaba al segundo a través de una relación de causalidad. Entonces, la acción está integrada por el aspecto corporal físico, el acto corporal físico, el resultado y una relación de causalidad. El primer elemento representaba el acto físico, o sea, imprimir un movimiento por parte de la gente sin que de él se predicara el contenido de la voluntad. Es por esto que se prefería hablar de voluntariedad para hacer ver que lo importante era el movimiento corporal. Pues lo psíquico, lo querido por el autor, era situación constatable en el ámbito de la culpabilidad. Miren que aquí hay algo muy importante. Diríamos que en este sistema, entonces, el caso de que alguien esté ubicado en un quinto piso, está ahí sobre el marco de la ventana, pero tiene un acto reflejo debido a que sufre algo físico de perturbación del movimiento corporal y hace que le pegue a una matera y esa matera se va al vacío y le cae en la cabeza y mata a una persona. Entonces habría que establecer entonces si desde ese punto de vista era responsable o no. Pues obviamente que no, por aquello de que no era una acción, no había voluntariedad para hacerlo. No hablemos tanto como el elemento del dolo allí, porque eso lo veremos más adelante para no entrar en confusiones. Pero se hablaba era entonces no del contenido de la voluntad, sino una simple voluntariedad. Lo psíquico, lo querido por el autor, era situación que se constataba en el ámbito de la culpabilidad. Por eso el dolo y la culpa eran en la culpabilidad, no en el tipo penal. La relación de causalidad era lo que vinculaba el acto voluntarista con el resultado. Entonces no se predicaba la acción cuando el movimiento corporal se realizaba primero, bajo el efecto de una coacción física absoluta. En este caso es alguien que sea obligado a la fuerza, una coacción física, pues obviamente que no responde. En estado de inconsciencia. 3. En los actos reflejos o instintivos en los que no se reconozca condiciones mínimas de relación psíquica entre ese movimiento corporal y el agente. Las actuaciones bajo hipnosis y como resultado de resoluciones extremadamente rápidas, actos en cortocircuito, en cuanto puedan significar un impulso volitivo y en cuanto haya un mínimo de relación psíquica, por lo menos en potencia, son consideradas como acción. Eso es para explicar de pronto los delitos de ímpetu. En suma, para afirmar la presencia de la acción, era suficiente con la constatación de un acto humano. Hacer u omitir, dirigido por la voluntad, siendo indiferente el contenido de esta, es decir, en qué consiste y hacia dónde se dirige. Lo decisivo entonces es que la gente haya querido algo, con independencia de qué es lo que quiso. La acción se concibe pues como un simple impulso causal. La tipicidad de una acción se hacía depender de la afirmación o negación de la relación causal entre el acto voluntario, entre paréntesis voluntariedad, y el resultado. De esta forma la relación causal se convertía en el punto central de la teoría del tipo.
Esa relación causal se definía en el sistema clásico a través de la teoría de la equivalencia de las condiciones, que predicaba que toda condición del resultado colocada por un hombre es típica. Cada una de las condiciones que contribuyen a la producción del resultado es entendida como su causa. Eso es lo que les dije, el ejemplo que les estaba diciendo ahora. En esa medida, cada una de ellas posee un valor equivalente en tanto su vinculación posibilitó la aparición del resultado. Esto lo recuerdo mucho yo en una conferencia que en Bogotá le escuché a Jessy Reyes Alvarado, que fue pregonero en este tema de la imputación objetiva y tengo una obra de él, pues ya hace ratico, pero muy interesante. El profesor Jessy Reyes Alvarado, por ahí lo decía tal vez cuando me hice referencia a Eduardo Montalegre Linné en ese libro de funcionalismo en homenaje a Günther Jauch. ¿Se acuerdan que había asistido, creo que por ahí en el 92, 93 con esa beca von Humboldt? Y fue becario Eduardo Montalegre y fue a Alemania a nutrirse de estas fuentes, y de hecho pues ese libro, homenaje a Günther Jauch, que ya próximo está a cumplir años, el maestro, creo que el 26 de este mes, y nos mencionaba ahí pues quienes habían estado, entre esos pues habla de Jessy Reyes, del profesor Jessy Reyes Alvarado con esta obra. De acuerdo con la teoría de la equivalencia de las condiciones aplicada por el magistrado del Tribunal Supremo del Reich, von Bury, cualquier condición del resultado se toma como causa de él. De ahí que la tipicidad de toda acción se afirma cuando ella ha condicionado el resultado, así fuera de forma remota. Ese concepto amplio de causa conducía a un regressus a infinitum que permitía incluir en la acción aquellos hechos pasados alejados en el tiempo y carentes de una mínima relación con la causa principal. De esta manera, por ejemplo, sería causa del homicidio producido con un disparo de revólver el acto de procrear a quien construyó el arma. El baremo que obraba como límite a esas consecuencias se cumplía en el ámbito de la culpabilidad, a través de la exigencia del dolo o culpa en el actuar. De esta manera, los padres del homicida habrían realizado una conducta típica y antijurídica, pero inculpable por la imposibilidad de predicar el dolo o la culpa. Más tarde se utilizó otra fórmula, que fue la de la conditio sine qua non, con el propósito de limitar la causalidad en su propia sede. Conforme con ella, un acontecimiento es causa de un resultado cuando puede ser suprimido mentalmente sin que dicho resultado desaparezca. La acción también era utilizada para explicar los actos omisivos. Miren entonces que en el esquema clásico naciente de teoría del delito ya se empezó a distinguir entre acción y omisión. Pero de una forma naturalística, dice aquí. Así, List expresó que la acción era la causación o no evitación de una modificación del mundo exterior mediante una conducta voluntaria. No evitación de una modificación del mundo exterior mediante una conducta voluntaria. De esa misma manera, Belin sostenía que hay acción cuando el agente ha emprendido cualquier movimiento o no movimiento. Lo importante era que en ese movimiento corporal o en esa falta de movimiento animaba una voluntad. Se produce la omisión cuando se presenta una contención muscular de los nervios motores del agente. De ahí que no se produce la acción esperada, porque el agente con su voluntad domina los nervios motores que lo impulsarían a la realización del movimiento. Entonces, a pesar de las críticas que se formularon al concepto causal de acción, por mucho tiempo perfiló funciones básicas a la acción en la teoría del delito, piedra angular de la teoría del delito y concepto limitador desde el punto de vista negativo, excluyendo lo que no era acción. Belin, sin embargo, le asignó la primera función al tipo, el Tatbestand. Piedra fundamental y angular de la dogmática penal es el Tatbestand, un concepto formal que evoca
todos los tipos de delito catalogados en la parte especial bajo el ámbito del cual se determinan como muy pronto todas las notas de contenido, internas y externas, que confieren cualidad y significado penal a los acontecimientos de la vida. En el contenido del significado de que sea un hurto u homicidio, etc., puede seguir en efecto como muy pronto examinando las concretas figuras de delito delineadas en la parte especial, cuya función naturalística de tipificación y definición se cumple dando relieve y separando el resto de los acontecimientos de la vida de determinados sucesos como acciones delictivas. Bueno, la tipicidad, para 1906 Belin formuló la teoría del tipo penal para concretar los elementos conceptuales que integran el delito. Fue precisamente la tipicidad de la acción punible el último elemento aprehendido teóricamente. Viene de esa manera el tipo a ser el soporte principal de la función de garantía de la ley penal y el punto de referencia del juicio de antijuridicidad y culpabilidad efectuado respecto de la acción. El tipo penal representa la protección jurídica del individuo ante la discrecionalidad impuesta por el soberano o derivada del derecho consuetudinario y de la analogía. Belin fundamentó la existencia y creación de tipos penales como una oposición a la común práctica jurídico-penal en virtud de la cual el juez podía castigar toda ilicitud culpable. O sea que fue entonces el nacimiento, miren ustedes, del principio del que en nulo crimen, nula pena sin ley. Y hablamos de ya entonces el principio de legalidad, el principio de tipicidad. Toda acción antijurídica y culpable ella era ya por eso una acción punible. Bien, tiempo. Contra esto dirigió sus ataques el liberalismo naciente del siglo XVIII, afirmando la inseguridad jurídica que tal sistema importaba. A falta de una firme delimitación de las acciones que pudieran considerarse punibles, el juez podía someter a pena toda acción que le desagradara, pretendiendo la antijurídica, y podía imponer arbitrariamente una pena grave o leve para toda acción estimada punible. Miren entonces ese límite al poder punitivo del Estado, en los jueces. Para Belin, el delito tipo solo puede ser la copia de un hecho externo sin referencia a lo interno del actor. De ahí deduce que los tipos son de carácter puramente descriptivo. Exacto, tipos objetivos descriptivos. Ese es uno de los elementos de este esquema clásico. De esta manera, el tipo representa aquel elemento delimitador de la materia delictiva que contiene solo características de la conducta externo objetiva. Objetivamente constatables, descartándose de su configuración toda referencia subjetiva o psíquica que serán ubicadas en el ámbito de la culpabilidad. Por eso es que el dolo y culpa están allá en la culpabilidad. El tipo, conforme con ello, es la abstracta descripción objetiva y neutra de la acción, haciendo también parte de él el resultado y el conjunto de circunstancias de hecho contenidas legalmente. Esa sería en concreto la primera posición de Belin sobre el tipo, que en concreto lo entendería como objetivo descriptivo. Pero para 1930, Belin modificó sustancialmente su primera posición y configuró el tipo de su obra, la teoría del tipo, de acuerdo con una nueva clasificación. Primero, el tipo de delito, y segundo, el tipo rector. El primero describía las diversas formas de conductas delictivas y se encontraría conformado por las características externas del acto, no matar, y las internas del autor. Sería entonces un tipo total que contendría lo objetivo y lo subjetivo. El tipo rector, por su parte, representaba la figura rectora que integraba el tipo legal, el verbo, el tipo rector, ¿cuál es? No matar, ¿no? Matar es el verbo rector, entonces no matar estaría conformado únicamente por los aspectos objetivos de la acción, no expresándose en él ninguna valoración jurídica.
Describiría la realización objetiva de una conducta identificando su configuración con las circunstancias fácticas del comportamiento típico. Esa relación de tipicidad y con la antijuridicidad fue un autor que se suele incluir como representante del causalismo neoclásico, esquema neoclásico. Más Ernest Mayr, quien formuló en 1915 la relación entre tipicidad y antijuridicidad propia del sistema clásico, la que entiende la tipicidad como indicio, entre paréntesis, la ratio cognoscendi de la antijuridicidad. En palabras de Mayr, dice: la tipicidad y la antijuridicidad mantienen entre sí la misma relación que el humo y el fuego. El humo no presupone el fuego, pero este siempre aparece cuando aquel se ha dado. El humo es indicio del fuego. La tipicidad es la descripción legal de la conducta que se constituye en el indicio para verificar si esa conducta es o no antijurídica. La existencia de la tipicidad no presupone o prejuzga la antijuridicidad de la conducta, lo que significa que la verificación de la primera no prejuzga ningún juicio de valor sobre la acción, en tanto contraria o conforme a derecho, sino que se reduce a delimitar el objeto de ese juicio de valor, esto es, el ámbito de comportamiento sobre el que puede recaer lo antijurídico. Entonces, el hecho de que la tipicidad de una conducta no signifique la antijuridicidad de ella, no quiere decir que ellas no se relacionen. Por el contrario, la primera opera respecto de la segunda como un importante indicio, que solo podrá ser descartado por la concurrencia de una justificante. Entonces, eso es solamente decir, bueno, nos ubicamos en la tipicidad, pero a la vez miremos a ver si hay unas causales de justificación para decir que no hay antijuridicidad, según esta teoría, este esquema. La importancia de esta relación viene dada por la autonomía que conserva cada una de las categorías dogmáticas del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, una estructura trimembre. Y dejamos hasta allí porque ya después viene unos análisis sobre autoría, tentativa, la antijuridicidad, legítima defensa y también pues el dolo, el tema de la culpa, crítica al sistema clásico del delito, que lo dejamos para la siguiente sesión. Antes de esto es un preámbulo al otro esquema, que es el sistema neoclásico del delito. Y así vamos entendiendo todo esto un poco más, mis queridos amigos. Excúsenme un poco la lectura, pero no de otra manera, pues es que se extraen todos estos criterios. Minuto 52. Bueno, yo pienso que si la tenemos clara, usted no va a tener ningún problema. Se va a volver un penalista y quizás a un futuro la nueva generación de abogados penalistas que necesitamos nosotros, los que nos siguen allá, los que vienen allá atrásito de nosotros. Y bueno, y ojalá sean pensadores, porque siempre es que los italianos, que los alemanes, miremos a ver, entonces cada uno tiene una dogmática jurídica, cada uno, es decir, cada país, digo yo, cada país. Nosotros tenemos una constitución política del 91 con unos referentes, allí hay muchos valores y principios que si los recogemos con dogmática jurídica nos va a dar entonces esto que necesitamos para poder entonces obtener las respuestas. Aquí nos llegó ya una compañía, hola. Bueno, ok mis amigos, entonces será hasta otra sesión. ¡Hey! Bueno mis amigos, ok, hasta otra ocasión será entonces. Seguimos con estos estudios interesantes en dogmática jurídico penal, que le digo yo para iniciados y me incluyo. Bueno amigos, chao, un feliz 20 de julio, arriba, este país echado para adelante y vamos a salir de este tema de la pandemia. Entre todos podemos, disciplina social ante todo, y apoyemos a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, empezando por mi hija que trabaja aquí en una clínica, que a Dios pido todos los días que me la proteja.
pero ella, como dice, es un soldado más. Ella tiene ese espíritu de lucha y no le tiene ningún miedo a esta situación. Hay que hacerle frente, que todos vamos a tener una mejor, más adelante pues vamos a tener algo mejor para todos. Pidiéndole al Altísimo entonces, rogándole a Dios sobre todas las cosas para que salgamos adelante unidos. Acuérdense de estos principios: solidaridad, convivencia y respuestas con acciones humanitarias, siendo solidarios, por hombre, no que nos pase esas tristes noticias que a cada rato escuchamos, lamentando pues profundamente lo de Tasajera, con todo ese dolor para ahora sus familias. Pero bueno, vamos para adelante,